Hola, buenas noches para todos y todas. Reciban desde la Universidad de la Amazonia un cálido y orgulloso saludo. Quien les habla, Diana Marcela Peña Cuellar. Yo seré la facilitadora que el día de hoy los estará acompañando en este primer encuentro de nuestro Diplomado de Derechos Humanos. Y es por ello que desde la Universidad de la Amazonia, el Ministerio del Interior y el PNUD hemos querido adelantar en este primer encuentro, digamos que una breve agenda simple y llanamente con el propósito pues de ubicarnos conceptualmente en algunos puntos y pues evidentemente dar la apertura formal del diplomado. Entonces, quisiera, antes de continuar, porque leo que algunas personas no se escucha, ustedes me pueden por favor confirmar a través del chat si me escuchan bien. Ok, perfecto. Sí. Vale, muchísimas gracias. Entonces, con esto, en la agenda del encuentro de hoy va a ser la apertura del diplomado por parte de la doctora Astrid Daniela Vidal Lazo, quien es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonia, una presentación del diplomado relacionada con unos aspectos principalmente de contenido y metodológicos, y ya en un tercer momento la socialización del módulo uno con unos conceptos generales que ustedes podrán encontrar y finalmente unos elementos claves para el desarrollo de este primer módulo de este diplomado. Entonces, dicho esto y dando continuidad a esta agenda, le quisiera darle el uso de la palabra a la doctora Astrid Daniela Vidal Lazo, quien es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonia. eh, es doctoranda en Derecho de la Universidad Externa de Colombia, magíster en Justicia y Tutela de los Derechos Fundamentales con énfasis en Derecho Procesal, especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la misma Casa de Estudios, abogada de la Universidad de la Amazonia, docente de esa misma casa y directora del Grupo de Investigación en Criminalística, Ciencia e Investigación de la Universidad de la Amazonia. Así que, doctora Astrid Daniela Vidal, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida y bienvenidos a todos y todas. Doctora Diana, buenas noches, muchas gracias por la antesala. De antemano, en nombre de nuestro señor rector encargado, Fausto Andrés Morera, y la casa de nuestro hogar, que es la Universidad de la Amazonia, a todos les extiendo cordial saludo. En ese sentido, en este proceso de formación que tiene la Universidad de la Amazonia, que se está desarrollando en articulación con el Ministerio del Interior y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues se complace en presentar este diplomado virtual en derechos humanos. Este diplomado, como bien se ha indicado, se está desarrollando a través de la Facultad de Derecho y el Departamento de Educación Virtual a Distancia de nuestra casa, el alma mater, la universidad, la cual es un actor clave en este tipo de desarrollo académico de estos eventos continuados, ya que, como lo podemos observar, el alcance del diplomado está también en todos o a gran parte de la región amazónica. De esta forma, les auguro éxitos a cada uno de ustedes. Cuentan con una excelente planta docente capacitados totalmente para que este diplomado sea llevado totalmente a cabo con éxito, tal cual como lo habíamos indicado previamente. Ustedes acá encontrarán entre sus compañeros de la sesión a defensores, a defensoras, a líderes o lideresas que también promueven los derechos humanos a las víctimas del conflicto armado y también funcionarios de las entidades públicas que nos acompañan desde la región amazónica. Por ello, tenemos inscritos desde la región de Guainía, Amazonas, Caquetá, Putumayo y todos los sectores que nos acompañan en este. Doctora Diana, no siendo más, para no extenderme en el uso de la palabra, le queda usted a cargo de esta sesión. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias, doctora Daniela, por
esa presentación y esa bienvenida y apertura. Ya con esto podemos oficialmente dar, digamos que inicio a este diplomado, no sin antes resaltar que es una iniciativa y una articulación, como lo mencionaba la doctora Astrid Daniela, que se genera gracias a ese compromiso mutuo que existe por parte del Ministerio del Interior, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de la Amazonia, quienes que sin lugar a dudas, sin su apoyo no se pudiese lograr. Entonces, bajo esta óptica, quisiera seguir, digamos que con nuestra agenda, que es la presentación ya del diplomado. Y para eso, entonces, ustedes quisiera plantear dos puntos centrales. La estructura del diplomado. El diplomado está organizado en 7 módulos. Cada módulo dura aproximadamente una semana y media, pero como ya ahorita a continuación el director del Departamento de Educación a Distancia y Virtual de la Universidad de la Amazonia se va a, digamos que se va a plantear los encuentros sincrónicos, va a ser un encuentro sincrónico por cada módulo. La asistencia al encuentro sincrónico no es obligatoria. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que se promueve es que a través del encuentro sincrónico, pues, digamos que se genere un acercamiento conceptual a cada uno de los módulos. Entonces, en la plataforma dispuesta para llevar a cabo el diplomado es un trabajo bastante autónomo e independiente, donde ustedes podrán interactuar con la plataforma y, claro, también resolver dudas a través de foros que le presenten a sus docentes. Entonces, en la estructura del diplomado son 7 módulos que ya les contaré exactamente cuál es la temática. Y en cada módulo que ustedes van a encontrar en la plataforma, van a lograr encontrar una guía de aprendizaje, lectura de apoyo y complementaria, los recursos educativos y un cuestionario de evaluación por cada módulo. Dentro de esto, entonces, es importante indicar que el cuestionario de evaluación va a estar aperturado desde mañana y a medida que va transcurriendo cada uno de los módulos, va a estar habilitado básicamente para que ustedes puedan ir desarrollando las actividades dentro de la plataforma y resolviendo módulo a módulo ese cuestionario. Al final, entonces, podrán ustedes observar que existirán incluso, digamos, como 3 oportunidades para que ustedes puedan, digamos que, resolver esas preguntas. Es un cuestionario de selección múltiple, única respuesta correcta, donde tendrán una breve retroalimentación dado por la misma plataforma y donde también vamos a hacer preguntas, digamos, desde el punto de vista técnico de lo que se haya abordado dentro de la temática. Y ya, digamos, como les anticipaba, tenemos 7 módulos. Acá brevemente los presentaré porque ustedes en la plataforma ya también podrán encontrarlos. Entonces, el primer módulo, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy, está el marco legal internacional, que vamos a comprender el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hoy, digamos, el encuentro va a ser de acercamiento, de romper, digamos, como algunos paradigmas y de ubicarnos conceptualmente en algunas situaciones, pero ya el contenido propio del módulo lo van a encontrar ustedes en la plataforma que ya el ingeniero, el director del Departamento de Educación Virtual y a Distancia nos indicará. Luego tendremos el módulo 2, que se tratará de procesos de paz y posconflicto y pues se plantearán precisamente esas políticas públicas de reconciliación y no estigmatización. Luego tendremos el módulo 3, que serán mecanismos de protección y seguridad. Entonces aquí mecanismos de prevención, autoprotección, promoción y respeto a la garantía de los líderes y lideresas y demás. Enfoques transversales, especialmente seguridad humana, basada en derechos humanos, género y diversidad, derecho a la alimentación y seguridad alimentaria. Luego tenemos un quinto módulo que vamos a tratar de participación ciudadana. Entonces también este es, digamos que uno de los puntos
más reveladores de este diplomado y es que, digamos que busca generar una discusión más, menos teórica y más práctica. Entonces, la participación ciudadana, de hecho, digamos, abordada realmente desde la práctica de la participación. Y otro módulo que a mi modo de ver es uno de los que más puntos diferenciadores tiene de cualquier otro diplomado en derechos humanos y es el desarrollo de proyectos de innovación social. Entonces allí vamos a tener dos espacios importantes de formulación de proyectos y la formulación de proyectos con innovación social para la creación de territorios de paz. Y por último, derechos humanos y medio ambiente, específicamente abordaremos el objetivos de desarrollo sostenible, el desplazamiento ambiental, seguridad alimentaria y crisis climática. Esto incluso muy a propósito de digamos, de esa dimensión hoy por hoy dada desde lo que ha llamado nuestra Corte Constitucional el ecocentrismo y donde ha permitido reconocer, por ejemplo, a grandes masas de biodiversidad o algunos recursos naturales como el río Cauca como víctima del conflicto armado. Entonces, esto, si ustedes notan, digamos que estos módulos están pensados para llevarnos a una discusión tanto conceptual como práctica y pues que al final, digamos que logremos la competencia que se propone dentro del diplomado, que es precisamente que podamos tener una visión práctica, pero también crítica de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces, con esta temática esperamos, digamos que cumplir todas sus expectativas y que encuentren en la plataforma y en cada uno de los docentes un espacio de reflexión e interacción. Somos supremamente conscientes, digamos que al ser un diplomado virtual donde implica en que se participe y un trabajo autónomo de parte del estudiante, así que la invitación es, digamos que a que se desarrolle la temática, exista una apropiación del conocimiento y que permitan, pues, ustedes, digamos, realmente llevarse todo esto en sus procesos de liderazgo, en procesos de defensa de derechos humanos y a todo el poder público también, a quienes son funcionarios y que intervienen en las diferentes rutas. Entonces, este contenido es un contenido pensado desde esa lógica y también es un contenido que desde el Ministerio del Interior y desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD y la Universidad de la Amazonia se concibe como esos espacios de reflexión y que son supremamente necesarios hoy por hoy, más aún por las realidades que nuestro país nos estamos enfrentando. Entonces, con esto, ese va a ser el contenido. Hoy, insisto, vamos a a empezar nuestro primer módulo, que es el módulo de marco legal internacional. Es una temática, digamos que bastante, digamos, corta, entre comillas, teniendo en cuenta, pues, en que tal vez y por precisamente la defensa de los derechos existe incluso más acercamiento frente a este contenido, pero si ustedes notan, venimos, digamos, de lo más general, que es el marco legal, hasta puntos muy centrados en el derecho colombiano, como es el derecho humano y medio ambiente. Entonces, con esto quisiera pues mantener viva la invitación a que participe y a que estos esfuerzos colectivos que se hacen desde las diferentes entidades pues sean aprovechados para ustedes, más aún cuando es certificable, virtual y en efecto mantiene digamos que la dinámica de un trabajo autónomo. En, teniendo en cuenta, digamos, por el número importante de participantes, vamos a encontrar un punto donde la sala va a saturarse, la sala Zoom, que por defecto trae un número límite de participantes. Entonces, quisiera, digamos, invitarlos a que cualquier participación o pregunta y demás se puedan realizar a través de el chat que aquí, digamos que ha planteado como esas preguntas. Igual, ese va a ser el espacio, digamos que más eh, vamos a tener allí para que podamos nosotros participar. Entonces, con esto ya les anticipaba la metodología de trabajo, cuál va a ser.
Son 7 módulos, eso implica que son 7 encuentros que vamos a tener de esta misma manera, que pedagógicamente se denominan sincrónicos. Entonces, donde ustedes van a ver al profesor a viva voz, van a poder hacerle preguntas a través del chat, teniendo en cuenta el número de participantes, y se va a desarrollar a través también de la plataforma Zoom en el mismo link de la clase de hoy. Nosotros vamos a estarles enviando, digamos, cada vez que haya un encuentro sincrónico, pues el recorderis, pero ustedes en la plataforma y también como ya se remitió en sus correos electrónicos el día de ayer, ya ustedes tienen el cronograma y ahí van a encontrar, digamos, como ese encuentro o esas fechas más bien. Entonces, luego de que nosotros terminemos el encuentro sincrónico, entonces, por ejemplo, hoy terminamos nuestro encuentro sincrónico y mañana ustedes podrán ingresar a la plataforma que es el campus virtual. Ya el ingeniero nos va a explicar pues de qué viene ese campus virtual y cómo deben ustedes ingresar. Entonces, en ese campus virtual, ustedes van a encontrar todo el contenido del módulo y van a encontrar el cuestionario. Entonces, cada módulo se va a ir habilitando en cada una de las fechas que se ha tenido previstas y pues con ello entonces ustedes pueden ir desarrollando las actividades. Recuerden que solamente, digamos que lo que se evalúa, ustedes van a encontrar allí trivias o como quiz, cuestionarios, cosas por ese estilo dentro de los recursos educativos, pero lo que va a generar, digamos, la certificación es obtener una calificación sobre 10 preguntas de cada uno de los módulos positiva superior a 3, es decir, con 6 preguntas correctas, con 3 oportunidades que tendrán a lo largo del diplomado, pues ustedes podrán al final obtener ese certificado. Entonces, eso, digamos, me parece supremamente importante que se tenga claro. Y ya con esto, ingeniero Daniel, que es el director de nuestro departamento virtual de educación a distancia y virtual de la Universidad de la Amazonia, él es también quien tiene a cargo, digamos, como esta infraestructura tecnológica y quien estará precisamente atendiendo de pronto todos esos requerimientos, tanto técnicos y demás que existan con relación a la plataforma. Entonces, ingeniero Daniel, le daré el uso de la pantalla y de la palabra para que pues usted pueda también proceder a la presentación del campus virtual y a lo que corresponda. Doctora Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la Universidad de la Amazonia. Desde el Departamento de Educación Virtual a Distancia, estamos muy contentos por tenerlos en estos espacios de formación a través de nuestra modalidad de la Universidad de la Amazonia. Como lo decía la doctora Diana, pues esto es una alianza que se ha tenido desde el Ministerio del Interior, el PNUD y la universidad con el fin de poder brindar esos espacios de formación para, en este caso, 12 departamentos de Colombia. Y pues para nosotros es un gran orgullo poder contar con su participación el día de hoy. Así que bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Como lo decía la doctora Diana, mi intervención será muy puntual y es en el tema del acceso al campus virtual. El día de ayer enviamos un correo electrónico en donde se le indicaba el usuario y la contraseña que básicamente en este caso son su número de identificación en el caso del usuario y la contraseña es el número de identificación agregando 3 caracteres que están allí marcados en negrita en el correo, que es la D mayúscula, la H minúscula y un punto. De esa forma es básicamente el acceso tanto de usuario como contraseña del campus. Por ahí en el chat estaba mirando que de pronto si alguno de ustedes al momento de acceder le dice que tiene un error de clave incorrecta o clave inactiva, por favor ya les escribo en el chat y también en el correo dice que cualquier falla como tal lo reporten al correo soportedistancia@uniamazonia.edu.co. Así que la compañera que de pronto estaba preguntando el tema de ese error que salía, porfa,
escribirnos, notificarnos como tal del error y nosotros ya revisaremos básicamente el ejercicio. Entonces, esta plataforma se les activa a partir del día de mañana, 6 a.m. de la mañana, ¿sí? Ustedes ya cuando ingresan a este campus con ese usuario y contraseña notificada, a partir de las 6 de la mañana van a poder ya acceder a todo el material del módulo 1 como tal, ¿sí? Que es el marco legal internacional en sí. En este caso, entonces vamos a acceder con su usuario y su contraseña, ¿sí? En este caso, pues yo voy a acceder con mi usuario. Ingresamos al campus y cuando ingresamos al campus a través de ese enlace, nos va a llevar directamente, pues, al diplomado como tal, ¿sí? Les va a aparecer en sí esta visual, les dice Diplomado en Derechos Humanos. Si ustedes hacen el ejercicio en un rato, solamente les va a aparecer activo uno que dice Foro de Información, el cronograma de las actividades y la sección de presentación. Solamente podrán por el momento navegar a través de ese espacio. A partir de mañana, 6 de la mañana, entonces ya se les habilitará lo que ustedes miran aquí como desvanecido o transparente, se les va a colocar ya en color y ya les va a permitir interactuar sobre este primer módulo, ¿sí? A medida que vaya avanzando según el cronograma del diplomado, pues se le van a ir habilitando los demás módulos como tal, ¿sí? Ese es básicamente el ejercicio, entonces mañana se les habilita módulo 1. ¿Qué vamos a poder explorar a través del diplomado? ¿Sí? Nos indica foro de información general, en este caso nosotros damos clic en este foro y aquí ya hay un mensajito de bienvenida a los que de pronto quieran interactuar a través de este foro. Aquí ya hay un mensaje de bienvenida por parte de quien les habla y la dinámica para responder un foro es ingresamos a este y en la parte inferior derecha vamos a dar clic en responder. Cada uno de nosotros tiene la opción de darle clic en responder y él nos va a habilitar el espacio como tal para poder escribir nuestra respuesta. Aquí simplemente decimos cordial saludo, manifestamos, por decirlo así, cualquier tipo de duda, inquietud o las respuestas a las preguntas de los diferentes foros que se van a encontrar en cada uno de los módulos y le decimos enviar al foro. Ya con esto podemos enviar y queda publicado en el foro nuestras respuestas y van a ser visibles para todos los usuarios o en este caso todos los estudiantes que están realizando la formación de nuestro diplomado. Es decir, estos espacios de comunicación como los foros les va a permitir a ustedes también conocer lo que los demás vayan escribiendo y pues es un ejercicio de retroalimentación y trabajo entre pares que muchas veces de pronto lo que alguno consulte, ¿sí? O alguno pregunte, o alguno responda, pues va a servir para la retroalimentación de los demás, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a volverme nuevamente, les voy a decir cómo ingresar al tema de este espacio. Entonces, regresamos al diplomado, ¿sí? Y recuerden, aquí ya encuentran un primer foro de información, ¿sí? Entonces, damos clic en foro de información. Aquí aparecen los diferentes foros como los debates o las temáticas. Damos clic sobre el nombre de esa temática. En este caso dice mensaje de bienvenida. Damos clic y él nos va a cargar lo que el docente o nuestro tutor vaya a realizar el mensaje, digamos, de actividad. ¿Cómo respondemos? En la parte inferior derecha damos clic en responder y escribimos nuestra respuesta y le decimos enviar al foro. De esta forma, pues vamos a relacionar a través de estos espacios de comunicación, ¿sí? También nos va a mostrar un cronograma, ¿sí? Si nosotros damos clic sobre el cronograma, nos va a aparecer una ventanita, ¿sí? Emergente, en donde nos va a mostrar el PDF del cronograma. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice módulo 1, nos dice que el inicio del módulo arranca el día de hoy, 22 de abril, ¿sí? Como tal, y finaliza el 3 de mayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del 3 de mayo, pues va a dar inicio al segundo módulo. Encuentro ciclónico, que es el que estamos hoy. Aquí nos dice el cronograma 22 de abril y nos envía el enlace para poder participar. Simplemente damos clic y entramos directamente a la sesión. Trabajo asincrónico es lo que ustedes van a empezar a trabajar el día de mañana a través de plataforma, es decir, a realizar las lecturas, a navegar sobre el recurso, ¿sí? Entre otros, como tal. Y pues hasta cuándo, digamos, van a poder seguir interactuando hasta la fecha límite, en este caso de cierre de ese módulo, ¿sí? Estas fechas de cierre, en este caso del módulo, pues son para poder tener un control en el sentido de tiempo
y ustedes pueden ir avanzando, ¿ya? Igual ustedes, el módulo va a quedar abierto, ¿sí? Si quieren devolverse de pronto a realizar algún tipo de lectura, alguna temática que se les pedido, pueden volver otra vez a retomar el módulo y no hay ningún problema. El 22 de abril, ¿sí? Dice que se abre como tal el módulo de cuestionario, ¿sí? Entonces aquí van a ustedes a realizar unos ejercicios de resolver el cuestionario, como lo decía la profe ahora. Tiene 3 intentos para realizar, son 10 preguntas que van a tener que responder y tiene una nota de aprobación de 3, ¿sí? Si sacan una calificación de 3, pues ya aprobaron en este caso el cuestionario y el módulo y pueden pues avanzar sin ningún tipo de problema. Tienen 3 intentos para poder realizar la aprobación y les va a aparecer otros cuestionarios que son más ejercicios de evaluación hacia nosotros como institución. Poder seguir en este caso. ¿Me escuchan ahí? ¿Ya me escuchan? Ok, vale. Entonces, en este caso, hola, ¿me escuchan? Ok. Entonces, en este caso, lo que van a hacer, permítanme un momentico, creo que me escuchan, pero no están viendo pantalla, ¿verdad? ¿Yo también?
Hola, ¿me escuchan? Qué pena con ustedes. Nuevamente, y ahora sí, entonces estamos. Les decía entonces el tema de el cronograma de actividades. Recuerden que este cronograma pues va a ser importante para ustedes para el tema de las fechas, ¿sí? Y pues estar, digamos, al tanto del cronograma de las actividades de los diferentes módulos. Recuerden que en este caso cada módulo se va a aperturar en unas fechas pues determinadas, ¿sí? Hay que tener claro esa parte. La estimación de finalización del diplomado como tal sería, en este caso, con fecha de finalización del 13 de julio como tal. Es decir, en este caso todos los participantes ya deberían hasta a más tardar el 13 de julio, pues tener esa certificación de aprobación. ¿Cuál va a ser la aprobación en este caso, el del diplomado en sí, para obtener la certificación? Pues haber, en este caso, aprobado los cuestionarios de cada uno de los módulos que vamos a abordar. En este caso, pues los 7 módulos. Dentro de este espacio del diplomado van a encontrar la primera sesión, en este caso presentación, ¿sí? Que ustedes pueden en este momento pues explorarla. En esta presentación van a encontrar información general del diplomado, el propósito, la competencia que ustedes van a desarrollar durante el ejercicio, la competencia general, esos resultados de aprendizaje que nosotros vamos a validar pues una vez finalicen el diplomado. Y pues aquí también les aparece información sobre los temas de cada uno de los módulos, ¿sí? Lo que socializó ahora la profe en la presentación, también lo van a tener aquí pues a la mano como tal. Y van a tener un documento que se llama Plan de Estudios, donde van a poder, pues, conocer básicamente la generalidad o en este caso ampliar mayor información de nuestro diplomado. Mañana que se las habilite, en este caso, el módulo 1, van a poder tener una visualización, en este caso, de una guía didáctica o una guía de aprendizaje, que la van a encontrar acá en esta parte, y pues van a encontrar toda la información y las diferentes actividades que van a desarrollar en ese módulo 1. Aquí van a encontrar información del nombre del docente, la presentación del módulo, las orientaciones. Aquí vuelve otra vez a aparecer esa agenda de actividades solamente y exclusivamente para el módulo 1, ¿sí? Donde se encontrará aquí pues las fechas que hace un momento utilizamos, pero pues en este caso solamente para el módulo 1. Luego sigue pues el propósito del módulo 1, que en este caso es el marco legal internacional, las competencias, aparecen los contenidos, siempre tratamos de ser insistentes en que ustedes conozcan el contenido que se va a abordar y pueden encontrar también material de consulta o lecturas de apoyo para poder que profundicen, ¿sí? Los diferentes conceptos, temáticas que se van a encontrar en el desarrollo de este módulo. También algunas actividades, como lo indica, que el tema de participar en algunos foros, ya les voy a decir dónde están los foros de cada uno de los módulos, ¿sí? Entonces, esta guía es ese documento que les va a permitir a ustedes conocer de primera mano qué es lo que van a desarrollar durante este módulo, ¿sí? Y pues se cierra con en este caso, una evaluación a través de un cuestionario. Entonces, van a tener a la mano la guía. ¿Qué van a encontrar adicionalmente en cada uno de los módulos? La presentación del docente, en este caso el perfil de la doctora Diana, que es la docente de este módulo, y aquí remarcamos el correo electrónico de cualquier tipo de situación o algo, pues reportarnos a soporte técnico. ¿Dónde encontramos los foros que de pronto la docente vaya a aperturar? Donde dice herramientas de comunicación, que ustedes miran aquí en pantalla. Vamos a darle clic y en este espacio vamos a encontrar esos foros que se haya aperturado. La profe ya hoy o mañana les realizará un ejercicio de foro y una vez lo cree, pues lo van a encontrar aquí con el debido nombre y pues hacemos el respectivo ejercicio que les enseñé hace un momento de responder lo que la profesora en este caso indique, pues para realizar un ejercicio de interacción con todos ustedes y poder complementar allí el ejercicio de formación. También van a encontrar en esta sección la grabación de la clase. En estos momentos, una vez finalicemos la clase del día de hoy, esta clase, como es grabada, se va a cargar para que también ustedes tengan acceso a esta información
Y pues los demás compañeros que no han podido de pronto ingresar o conectarse por diferentes situaciones, allí también van a encontrar ese material. Aquí van a encontrar ya la actividad donde van a abordar toda la temática del módulo, ¿sí? Aquí en este caso, esta actividad les va a exigir que coloquen su nombre, por favor, colocar su nombre como tal, el real, ¿sí? Puede ser primer nombre, primer apellido o simplemente su nombre completo y le van a dar clic en ingresar, en este caso entrar, y van a poder empezar, en este caso, a abordar los diferentes temas, ¿sí? Las diferentes interacciones o lecturas, ¿sí? Que trae consigo este primer módulo, ¿ya? Esta va a ser el recurso interactivo que les va a permitir abordar toda la temática del módulo y si quieren complementar también con lecturas, pues van a encontrar aquí un material que se llama lecturas, que pueden dar clic, ¿sí? Y van a encontrar material aquí que pueden descargar y realizar como esa formación complementaria a nivel del ejercicio lector. Por último, en cada uno de los módulos, en la parte final, si ustedes se dan cuenta después de las lecturas, aparece un módulo, una sección que se llama cuestionario final. Este cuestionario es donde ustedes van a realizar el ejercicio de evaluación para poder aprobar el módulo, ¿sí? Damos clic solamente y aquí nos va a decir que tenemos 3 intentos permitidos, que cada intento tiene un tiempo estimado de duración de 20 minutos y la aprobación de ese cuestionario va a ser con una calificación de 3. Nos dice también que son 10 preguntas de selección múltiple con una única respuesta y podemos realizar ese ejercicio. Para el caso de ustedes, cuando ingresen, pues aquí les va a decir intentar resolver cuestionario. Le van a dar clic y allí les va a aparecer en este caso el cuestionario, como lo van a poder ver en pantalla, ¿sí? Donde ustedes van a poder simplemente leer la pregunta, realizar la selección de respuesta, le dicen siguiente página hasta que terminen de responder las 10 preguntas, ¿sí? Tendrán 20 minutos para hacerlo. Si ustedes se dan cuenta que hay un temporizador, un tiempito que les va indicando, ¿sí? Lo que llevan desarrollando el cuestionario. Y una vez finalicen, simplemente le dicen terminar intento o finalizar y listo, ya van a poder conocer su calificación. Si su calificación en el primer intento pues es de 3, quiere decir que ya el módulo, en este caso, fue aprobado el cuestionario y ya tendría entonces en este caso, pues de pronto de esperar la apertura del módulo 2 para continuar su proceso de formación. La idea que es que aborden la temática, que aborden las lecturas, pues para poder realizar el ejercicio de evaluación, ¿sí? Recuerden que tienen nada más 3 intentos. Una vez agotados los 3 intentos y de pronto no llegasen a aprobar, pues ya saben que tienen ese primer módulo perdido. Entonces, aprovechar muy bien esos 3 intentos de resolver, para realizar el cuestionario como tal de aprobación de cada uno de los módulos. Así como les acabo de mostrar este módulo, van a estar los demás estructurados o presentados de la misma manera, ¿sí? Entonces no va a haber pérdida en ese ejercicio en sí. Para los que me estaban preguntando de si hay un video de cómo acceder a todo este ejercicio que les acabo de realizar, claro que sí, lo van a encontrar mañana también habilitado y se lo vamos a enviar a sus correos electrónicos, donde allí les explicamos cómo hacer nuevamente este recorrido, cómo acceder, ¿sí? Y cómo navegar dentro del diplomado para que ustedes pues tengan claridad y tengan allí ese video permanente de poder realizar la formación sin ningún problema. Igual recuerden que también pues allí está en el correo el correo de soporte. Recuerden que es soporte distancia@uniamazonia.edu.co. Si tienen problemas con el tema de acceso, si tienen alguna falla, tomar captura, reportarnos y nosotros de manera inmediata trataremos de resolver la situación, ¿sí? Entonces tendrá un canal de comunicación constante a través de nosotros. ¿Por qué el canal de comunicación será a través de correo electrónico? Pues para poder dejar la trazabilidad y también estar pendiente de ustedes. Muchas veces de pronto uno da un WhatsApp o algo y se satura la línea, entonces no vamos a poder responderles a todo. Entonces, mejor a través de correo electrónico esta comunicación y poder aportarle a ustedes este ejercicio. ¿Listo? Eh, Creo que ya con esta información ya le doy paso a la profe. Recuerde lo que me está escribiendo en el chat, si tienen algún tipo de situación con la plataforma, simplemente envíenos
el reporte de falla y nosotros atenderemos de forma inmediata o en el tiempo menos posible poder resolver la situación presentada, ¿vale? Entonces tengan en cuenta eso. A todos, recuerden, bueno, aquí me están preguntando que no les llegaba usuario y contraseña. A todos se les notificó un correo electrónico con usuario y contraseña, ¿sí? Este usuario y contraseña llega a sus correos que registraron el proceso de inscripción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas que les ha llegado el correo son los que están autorizados en realizar el diplomado. Nosotros tuvimos un proceso bastante grande de inscripción de más de 3.000 personas y el cupo máximo era de 1.200. Entonces solamente 1.200 personas fueron beneficiarias, 100 por cada uno de los departamentos y de esa forma pues ustedes están el día de hoy invitados a la sesión. Si les llegó el correo es porque ustedes están ya con el ejercicio de formarse en el diplomado. Si no le ha llegado, pues desafortunadamente no fue seleccionado dentro de esta población de los 1.200 beneficiarios. Eh, Creo que ya sería esto. Dora Leguízamo, recuerda, el correo electrónico de soporte técnico, si necesitas hacer alguna actualización de correo electrónico, con mucho gusto nos escribes ahí, nos das nos dan nombre, correo electrónico como tal. Entonces, eso es importante. Si de pronto les llegó el correo y no tienen ese acceso del usuario y la contraseña, pues muy probablemente otro error que puede pasar es que al momento de realizar la inscripción, de pronto digitaron mal el documento de identidad, ¿sí? Y también digitaron mal el correo electrónico. Entonces, allí hay que revisar eso. Entonces, a todos muchas gracias. Quedo atento a resolverles cualquier duda a través del correo electrónico. Que tengan un excelente resto de noche. Los dejo con la profesora Diana, quien ya va a terminar con el proceso de formación de esta sesión del módulo 1. Feliz noche para todos. Bueno, buenas noches nuevamente para todos. Ya vemos que con la explicación que nos acaba de dar el ingeniero Daniel, creo que quedaron resueltas muchas dudas también relacionadas con el uso de la plataforma. E igual, pues ahí estaremos. Yo, pues personalmente también, en calidad de facilitadora de este módulo y también como coordinadora del diplomado, estaré pues ahí acompañándolos. Entonces mi correo electrónico o el correo electrónico sobre el cual se van a tramitar como cualquier también inquietud ya desde el punto de vista no necesariamente técnico, sino académico, o sea, alguna duda o cosas así parecidas y demás. Entonces, es también a través del mismo correo electrónico que el ingeniero Daniel acaba de comentarlo o a través del campus virtual en ese escenario de el foro. Entonces, con esto, digamos que ya se agota ese contenido que pretende, ese punto administrativo, digámoslo así, o de presentación y demás de ambientación al diplomado, y con eso podemos ya dar en este momento, digamos, inicio a niveles conceptual de lo que será nuestro primer módulo. Entonces, con esto ustedes, quiero que nos ubiquemos ya en esta temática relacionada con los derechos humanos y el marco legal internacional. Les recuerdo, por favor, que, digamos, la idea por el número de participantes, que de pronto no vayamos a perder la organización dentro de la participación y pues no de pronto sobrepasar algunos puntos centrales para la participación. Les ruego, yo estoy aquí también atenta al chat, que podamos ir realizando las preguntas y demás que consideren dentro del chat. De hecho, ahora quiero que lo tengan como súper a la mano porque vamos a hacer quiero ponerles una situación problemática y que la podamos ir solucionando. Entonces, con esto, nuevamente, muchas gracias y bienvenidos. La suscrita de Ana Marcela Peña Cuellar y seré entonces la profesora a cargo de este primer módulo. Entonces, este primer módulo nos va ahí en la pregunta que me están haciendo acá, no hay que ser bachiller para tener el certificado. Está dirigido a líderes y lideresas, funcionarios que participen en las rutas o que ejerzan cualquier tipo de liderazgo de derechos humanos. Entonces, es totalmente abierto y he allí también la magnífica participación que pues, se mencionó.
por parte del ingeniero Daniel. Entonces, ¿qué vamos nosotros a desarrollar en nuestro módulo? Básicamente, el módulo se va a dividir en dos grandes temas: el tema de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el tema del Derecho Internacional Humanitario. Insisto, pues este es, digamos, este es el tema abrebocas de todo el diplomado, ¿no? Donde quiero que el propósito es que nos ubiquemos conceptualmente en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, por eso, ustedes en el contenido temático dentro de la plataforma van a encontrar concepto y naturaleza de los derechos humanos, una breve evolución histórica de los derechos, característica de los derechos humanos, su clasificación, fuentes, mecanismos de protección, sistemas, bloque. Y en la, ya los y vamos a encontrar relacionado con el derecho internacional humanitario los conceptos, finalidades, diferencias y complementariedad entre derechos humanos y derecho internacional humanitario, principales principios del derecho internacional humanitario, normatividad, crímenes de guerra, relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, jurisdicción de la Corte Penal Internacional y un breve acercamiento o un abrebocas para lo que sería nuestro módulo 2, que serían los acuerdos de paz. Entonces, ahí estos conceptos hoy, digamos, como que los plantearé de alguna forma dentro de nuestro módulo, pero el contenido fuerte, insisto, estará en la plataforma. Dicho esto, entonces, empecemos con nuestro contenido y aquí quiero darle lectura a este caso y quiero que nos ubiquemos en este caso por parte de todos ustedes para que podamos hacer o responder las preguntas que luego y a posterior les traigo. Entonces, para efectos prácticos me permitiré leerlo. En este momento, el caso es el siguiente. En el municipio de San Miguel, una comunidad rural conformada por campesinos, población indígena y familias desplazadas, vive históricamente el acceso a un río, del cual dependen para su consumo, alimentación y prácticas culturales. El Estado autoriza un proyecto hidroeléctrico alegando desarrollo económico y transición energética. Durante su ejecución se restringe el acceso al río, es decir, durante la ejecución del proyecto, algunas familias deben abandonar sus viviendas, no se realiza una consulta efectiva a la comunidad indígena y surgen dificultades en el acceso a servicios esenciales. Entonces, este caso yo sé que les puede parecer bastante familiar, porque en efecto lo es un caso familiar que nos ha suscitado en el derecho colombiano y acá, frente a esta situación fáctica, yo les traigo las siguientes preguntas y quisiera, por favor, que participáramos a través del chat para responderlas. Entonces, la pregunta que se genera a partir de este caso es: ¿ustedes qué creen que está en juego cuando escuchan este caso? ¿Qué creen ustedes que está en juego? Y los leo a través del chat que pudiésemos nosotros ir participando y yo aquí iré haciendo, digamos que, algunos apuntes. Entonces, está en juego los derechos, listo, la dignidad, ok, consulta previa, sí, integridad humana, listo, ¿qué más? La vida, salud, ok, derechos humanos, derechos territoriales, leí también. Derechos laborales, ok. Vivienda, no discriminación, igualdad, derecho de los indígenas, libertad, seguridad, mínimo vital, ok. El impacto, libre desarrollo de la comunidad, sustitución alimentaria, listo. Entonces, aquí tenemos una gama de derechos que me parecen, ok. Bien, aquí tenemos una gama de derechos
que me parece supremamente interesante. ¿Por qué? Derechos de la naturaleza, bien. ¿Por qué me parece interesante? La pregunta que se arroja es una pregunta de activación, ¿cierto? ¿Por qué es de activación? Porque nos está básicamente llevando a nosotros a preguntarnos es si con esas actuaciones del Estado y con lo que ocurre en este caso en particular, es qué está en juego cuando yo tengo entonces una comunidad de campesinos, población indígenas y familias desplazadas, donde tienen históricamente acceso a un río del cual depende consumo, alimentación y prácticas culturales. Y acá, ¿por qué les pregunto qué está en juego? Me parece supremamente llamativo que todos asocien que están en juego los derechos. ¿Por qué? Porque me parece súper llamativo. Porque podría alguien decirnos también que también puede estar en juego el desarrollo, ¿cierto? Y digo el desarrollo de cara con el desarrollo de la infraestructura, por tener una construcción hidroeléctrica, entonces el acceso a, por ejemplo, la energía, que es lo que nos produce la hidroeléctrica, ¿cierto? No es que pudiésemos encontrar también que eso está en juego. ¿Y por qué me parece sumamente llamativo que nosotros nos ubiquemos desde el lado de los derechos? Porque en efecto, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, se nos empieza, digamos que, a plantear escenarios donde nosotros o nos invita a analizar qué tanto se está afectando sí o no los derechos, ya sean de una comunidad o un individuo, o de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, por eso la primera palabra que escribí acá era los derechos. ¿Qué creen que está en juego? Los derechos, la dignidad, ok, y la consulta previa. Estos tres, que son los primeros que logré por lo menos tomar apunte de toda la participación que se tuvo, es que en estos derechos o en estas tres palabras se reúne gran parte de donde nos ubica los derechos humanos. ¿Y por qué se reúne en gran parte de lo que nos ubica los derechos humanos? Claro, los derechos humanos nos va a ubicar en un primer escenario de derechos que son inalienables o que son inherentes al ser humano, como sería la vida, ¿cierto? Y tenemos otros entonces que también son principios y derechos que nos lleva a, por ejemplo, la dignidad o la consulta previa como una forma de manifestación de esa cosmovisión de las comunidades indígenas, pero también está asociado con el derecho a la participación de cualquier comunidad, hoy por hoy reconociendo incluso a la naturaleza como sujetos de derechos. Entonces, acá quisiera, digamos que resaltar eso y me parece fabuloso que nos ubiquemos en este punto, porque como lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a encontrar que en este caso, que es un caso que se pone en entredicho la afectación de derechos individuales, colectivos y derechos de la naturaleza frente al desarrollo, entiéndase el desarrollo a partir de los diferentes puntos centrales de lo que es una hidroeléctrica. Entonces, con esta pregunta, yo quisiera centrarme en esta otra. ¿Puede el Estado justificar esto en nombre del desarrollo? Y es allí donde me llama la atención, incluso aquí alguien, Julián nos está diciendo, por encima de cualquiera, por encima de cualquiera se puede, no puede estar de cualquier proyecto de infraestructura. Luz Dari nos dice, no, está en juego los derechos de la comunidad, no debería, nos dice Valeria. Tenemos a Sandra Vidal, también no debería. No, el Estado no puede justificar esto. No, los derechos humanos prevalecen por encima de todo. No está violando los derechos humanos. No se puede justificar el desarrollo en pro de. Es relativo porque también son derechos colectivos de quienes requieren el acceso, que allí me parece supremamente a los servicios de energía. Para eso es la consulta previa para dialogar con la comunidad referente al proyecto. Priman los derechos fundamentales.
Acá, noten, tenemos tres básicamente, quienes nos ubicamos o quienes se ubican en que no se puede porque están por encima de los derechos. Dos, quienes se ubican en que también se debe garantizar la participación de la comunidad indígena, ¿cierto? Y tres, quien también se debe garantizar el acceso a esos servicios, como por ejemplo el eléctrico. Incluye, primero tiene que ver la cultura, no debería, pero siempre reserva objetando el desarrollo del bien común. ¿Ok? No, no, creo que todos nos ubicamos en esos tres, ¿cierto? Son objetivos, no pueden alcanzarse a expensas de la unidad con los campesinos, el Estado debe estar muy al tanto de garantizar el desarrollo porque es su obligación. Listo. Entonces, explica los tipos de derechos de los de la primera generación. Bien, ¿qué pasa? Y ya que Santiago nos aborda ese tema. Si ustedes notan el contenido temático del diplomado, que lo van a encontrar en la plataforma, ahí vamos a abordar el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, ¿puede el Estado justificar esto en nombre del desarrollo? La respuesta es tan larga como corta, diría yo, y tan larga como se quiera. ¿Por qué? En efecto, los derechos humanos van a tener una prevalencia y esa prevalencia va a estar dada por el derecho o por un principio clave que es inherente a los derechos humanos, que es la dignidad humana. Dos, en efecto, digamos que existe una manera de garantizar el derecho a la comunidad, que es su derecho a la participación. Hay allí instrumentos tan fundamentales como el de la consulta previa, que precisamente nos lleva a que nosotros reconozcamos como un espacio de diálogo para que desde la autodeterminación de los pueblos y desde las distintas comunidades se puedan plantear, digamos, su cosmovisión y con eso generar una interrelación y un diálogo realmente, lo que en teoría se llama un diálogo multinivel, que nos puede generar una verdadera, digamos que un verdadero punto central para lo que sería el desarrollo. Ahora, si nosotros hablamos del acceso a la energía, entonces nos ubicamos en otro escenario y en el escenario de permitir el acceso de diferentes comunidades y acá viene otra pregunta, es a expensa o no de la afectación de otros derechos. Entonces, esas preguntas las dejo aquí y ya voy a ir explicando el contenido y al final vamos a ir dando respuestas desde una lógica tanto de la reflexión como del derecho. Entonces, para esto, yo quisiera traer a colación la sentencia T891 del 2002. En la sentencia T891 del 2002, la Corte Constitucional Colombiana define la dignidad humana como un valor fundante, un principio constitucional y un derecho fundamental. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de derechos humanos, es absolutamente necesario que empecemos a interrelacionar el término de la dignidad humana. ¿Por qué es absolutamente necesario que empecemos a relacionar el término de la dignidad humana? Porque, por lo menos para el Estado colombiano, en virtud de esta sentencia, nos lleva a tenerlo como tres puntos centrales: un valor, un principio y un derecho. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? Un valor, un principio y un derecho. Cuando yo digo que es un valor, hace parte de lo que en derecho se denomina como un sistema axiológico. Entonces, es un valor fundante, es en algo en lo que se funda nuestra Constitución, pero eso trae una lógica incluso histórica que también la van a encontrar en el campus virtual y es ¿por qué se crearon los derechos humanos? Cuando yo me hago esa pregunta, ¿por qué se crearon los derechos humanos? Como ustedes van a ver en una línea de tiempo, los derechos humanos se crearon porque existió y han existido diferentes tipos de guerra. Y cuando se plantea esa guerra, especialmente la Segunda Guerra Mundial, nos reconocemos que incluso nosotros como seres humanos generamos o afectamos otros humanos que fue necesario crear derechos. Y lo escuchaba una vez gracias al doctor Alfonso, que manifestaba a los seres humanos, pareciera ser que
tenemos que estar regulados o regulados positivamente, hablo desde el punto de vista del derecho, y pareciera ser que somos tan crueles que tuvimos que crear derechos humanos para evitar afectar en nuestra propia integridad. Y pareciera que eso tiene mucha lógica y mucho sentido cuando nosotros vemos todos los puntos históricos. Especialmente, por ejemplo, si vemos la Segunda Guerra Mundial, sin querer decir que ese sea el primer antecedente del reconocimiento de los derechos humanos, la verdad es que la Segunda Guerra Mundial nos marca un antes y un después de los derechos humanos, como ustedes lo van a poder ver en el contenido y en la línea de tiempo que les estoy contando. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer y a ver que tenemos esos derechos humanos y que como individuos también causamos daños y que incluso nos lo mostró la Segunda Guerra Mundial, podemos afectar lo más inherente que es la dignidad, fue necesario crear un sistema normativo, jurídico, coercitivo para evitar que entre nosotros y entre los estados se afectara un valor que es un valor fundante de nuestra Constitución, que es la dignidad. Y entonces cuando nosotros hacemos esa reflexión es cuando podemos encontrar que la dignidad humana que está en nuestra Constitución como un valor fundante, pero ojo, insisto, que nuestra Constitución se modificó en 1991, pero existe la Segunda Guerra Mundial y el Sistema Internacional de Derechos Humanos universal desde la creación de las Naciones Unidas. Entonces ahí ustedes pueden, digamos, avisorar que nuestra Constitución se inspira en esa lógica de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando desde el 45 o desde el 48 se crea precisamente el Sistema Universal de Derechos Humanos, entonces nos lleva a al punto de partida para que se pueda generar ese valor fundante como sería nuestra dignidad. Entonces, con esto, la dignidad humana se considera un valor, un principio y un derecho fundamental. Cuando nosotros hablamos de valor, entonces nos plantea este escenario, digamos, de inspiracional, no aspiracional, sino inspiracional y axiológico de nuestra Constitución. Luego nos encontramos como principio. Entonces, en derecho, cuando nosotros hablamos de un principio, se entiende como un mandato de optimización. No significa que el principio esté por encima de, sino que el principio ayuda a optimizar las normas. Cuando nosotros hablamos, o las reglas jurídicas, cuando nosotros hablamos de eso, ¿eso qué significa? Significa que si, por ejemplo, yo tengo una norma jurídica, y esa norma jurídica, como en este caso choca con otras, yo puedo acudir a los principios constitucionales para lograr dirimir ese conflicto, para lograr solucionar el conflicto. Entonces, la dignidad humana también tiene ese punto de partida, porque también se convierte en un principio constitucional. Y como un derecho fundamental, es por eso incluso que es un valor un derecho que es protegido vía acción de tutela, porque así lo ha venido reconociendo la Corte Constitucional Colombiana. Y entonces, cuando yo les digo a ustedes esto, tal vez, que es un valor fundante, un principio constitucional y un derecho fundamental autónomo, se viene a mi mente lo que yo quisiera que ustedes, además de esta triple conceptualización, como lo leo acá, que lo plantean de la dignidad humana, que realmente son tres dimensiones, entonces dimensión como valor, como principio y como derecho, nos lleva a lo que la Corte muy sabiamente nos menciona en esta misma providencia, y es que la dignidad humana recoge o implica vivir como se quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. Esos son los tres pilares fundamentales de la dignidad humana. Vivir como se quiere, vivir bien y vivir sin humillaciones. Entonces, cuando yo, digamos, me encuentro en una situación que yo planteo, es que yo estoy buscando una vivienda digna, estoy asociando el derecho a la vivienda y a la propiedad, ¿sí? Hablo de la propiedad como titular, pero también como uso,
hablo desde ese punto, estoy hablando de vivir bien. Y digo vida digna o vivienda digna es porque estoy asociándolo a la dignidad humana. Entonces, estas tres implicaciones, vivir como se quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones, tal vez es uno de los puntos centrales de la dignidad humana en Colombia y en el mundo. ¿Y qué significa vivir como se quiera? Tener autonomía. Y entonces la autonomía, ¿de dónde nace? Nace de un derecho fundante que es la libertad. Yo tengo autonomía de vestirme como quiera, de vestirme o de cortarme el cabello como quiera, de expresarme, tener una expresión de mi género, de creer o tener una cosmovisión distinta. Eso lo hago en virtud de qué? De la autonomía. Entonces, la autonomía me lleva a que yo tenga la libertad de lograr decidir básicamente el destino de mi vida. Y dos, tenemos vivir bien, y lo plantea, digamos, desde condiciones materiales, pero no estoy hablando de esas condiciones materiales, digamos, de la honorosidad, sino más bien de esas condiciones mínimas y básicas que respeten la esencia misma del ser humano. Y vivir sin humillaciones es, por ejemplo, no poder ser objeto de burlas o de humillaciones porque él está directamente asociado con la integridad. Entonces, cuando nosotros vemos la dignidad humana en estas tres implicaciones, podemos observar que la dignidad humana, además de tener las tres dimensiones, eso impacta directamente en mi autonomía, en mis condiciones de vida y en mi integridad. Dicho de otra manera, en el destino de mi vida, en la forma de mi vida y en la forma en cómo me relaciono. Y acá lo insisto, y es cuando yo digo en vivir mi vida, es vivir como yo quiera. Estoy haciendo implicación y estoy poniendo en práctica mi dignidad. Vivir bien es en las condiciones que garanticen ese principio mínimo como ser humano que merezco. Y dos, o tres, vivir sin humillaciones, es decir, que se me garantice, y hablo de humillaciones tanto físicas como mentales, es que se me garantice la integridad. Entonces, cuando nosotros vemos esta dignidad, entonces nos debemos preguntar, ¿qué hace que una decisión estatal sea incompatible con la dignidad humana? Noten que aquí estoy cambiando la órbita de la pregunta, ¿no? No estoy planteando ya les indiqué la dignidad humana cómo se presenta, ¿cierto? ¿Qué dimensión y qué implica? Ahora les estoy presentando y cuándo una decisión estatal puede ser incompatible con la dignidad humana. Entonces, ya nuestra respuesta se va a dirigir cuando desconoce la autonomía, ¿cierto? Vivir como yo quiera, cuando destruye esas condiciones mínimas de existencia, es decir, cuando yo no tengo esa vivienda digna. Y tres, cuando el mismo Estado expone a humillación o abandono institucional a las personas. Entonces, allí se está afectando la dignidad humana tanto como valor, como principio y como derecho. Ahora, con esto, este es un punto central de los derechos humanos. Como precisamente, digamos que lo vengo leyendo en el chat y en la participación, la cual agradezco enormemente porque permite generar varios debates. Y en el caso puntual voy ahorita a recoger como esos puntos claves que tenemos allí en el chat, pero ¿qué quisiera que hoy nos pudiésemos llegar? Que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no hablamos solamente de un sistema normativo que está en la Constitución, no, hablamos de algo incluso más profundo y hablo conceptualmente, que es la dignidad humana. Cuando yo hablo de derechos humanos, estoy hablando de la dignidad humana. Y es por eso que los derechos humanos se crearon. Entonces, claro, que esa dignidad humana ha encontrado una forma de materializarse que es a través de qué? De todo ese sistema jurídico normativo que trae consigo los derechos humanos. Ahora,
¿Qué otro punto quisiera que nosotros abordáramos? Mire que traigo acá ideas, digamos que, o conceptos claves que a ustedes cuando se enfrenten ya con el módulo, lo piensen, es un módulo que está pensado para tener las conversaciones tal vez más básicas de derechos humanos, pero también otras conversaciones que pueden ser un poco más densas, como con la que yo quise hoy iniciar esta intervención. Y entonces, ese primer punto es de la dignidad humana está directamente asociado con los derechos humanos. Un segundo punto es que los derechos humanos son un límite al poder. Y ese límite al poder es ¿a cuál poder? Al poder del Estado. Entonces, los derechos humanos son un límite al poder y es al poder estatal. Y cuando yo les digo esto, es porque nos ubicamos en lo siguiente. El Estado decide, regula, administra, autoriza, controla. ¿Y qué controla? Incluso administra los recursos, controla la fuerza, presta servicios, ¿cierto? Y entonces, si nosotros vemos ese estado al cual también le exigimos la prestación de esos servicios, al cual también le indicamos que regule y que administre los recursos debidamente, ¿cierto? Acá los derechos humanos se vuelven relevantes. ¿Por qué? Porque cualquier decisión pública en virtud del interés general debe estar también pensada en no afectar gravemente a ciertas personas o grupos, porque este es el límite del derecho humano o de los derechos humanos. El Estado tiene ese poder, que es un poder legítimo y es un poder autorizado, que se tiene en sí mismo, pero ese Estado, cuando va a implementar esos proyectos o va a prestar el servicio y demás, no puede hacerlo en sacrificio de afectar gravemente a ciertas personas y grupos. ¿Por qué? Porque el límite a esas actuaciones es que los derechos humanos. Entonces, con esa segunda idea, nosotros nos ubicamos en este punto y es que el problema no es solo que el Estado actúe, sino que el problema es cómo actúa, a quién afecta y cómo justifica lo que hace. Ese es el punto clave. El Estado el problema no es que actúe realmente, porque él está legitimado, está autorizado y actúa legalmente, vamos a partir de eso. O sea, es decir, puede actuar, ¿cierto? La administración de los recursos naturales, por ejemplo, lo tiene a su cargo el Estado, incluso en la sentencia del Río Atrato, la misma Corte le dio esa administración y representación, claro, con la participación de la comunidad a el Ejecutivo para que llevara la gestión del río Atrato, ¿cierto? Como sujeto de derechos. Entonces, acá el punto es, o dónde va a estar la gran envergadura, es cómo actúa el Estado, a quién afecta y cómo justifica lo que hace. Cómo actúa, a quién afecta y cómo justifica lo que hace. Y para eso, ¿dónde va a estar el límite de ese Estado? Va a estar en que en los derechos humanos. Entonces, segunda idea. Primera idea, derechos humanos asociado directamente a la dignidad. Segunda idea, el Estado tiene un límite y es ¿cuál? Los derechos humanos, el poder estatal. Entonces, ahora, cuando yo hablo de la tensión entre desarrollo, legalidad y derechos, que es lo que nosotros vimos ahora, yo debo partir de lo siguiente. El desarrollo igual está previsto como un fin constitucional, porque como alguien lo señalaba ahorita hace unos minutos en el chat, claro, también debemos ofrecer los servicios, porque son servicios esenciales, ¿cierto? Pero esa sola connotación no deja de ser una razón suficiente cuando el costo del proyecto recae desproporcionadamente sobre comunidades o cuando no hay una participación efectiva o cuando se afectan los derechos fundamentales.
Entonces, en el desarrollo, esos derechos, ese fin del Estado de generar el desarrollo, no es por sí solo una razón para que pueda implementar cualquier tipo de proyecto, sino que, como alguien también lo señalaba ahora, debe existir una ponderación y es que la actuación del Estado debe ser proporcional. Básicamente, cuando yo digo una ponderación o aplicar la proporcionalidad, es que podamos tener dos fines, dos principios, dos derechos y demás que se pueden encontrar y se pueden ser incompatibles en principio. Pero cuando yo encuentro eso, ¿cuál va a ser mi punto de partida? Es que no se afecten los derechos fundamentales, porque esa actuación del Estado no puede ir a costa de afectar la participación de la participación, hablo, por ejemplo, en el caso de las comunidades campesinas e indígenas, que son reconocidos como sujetos de especial protección constitucional y no puede ir, por ejemplo, so pena del desarrollo o en gracia del desarrollo a generarse una afectación desproporcionada, porque eso en sí misma no es la razón suficiente. Y entonces, en la sentencia, un caso, por ejemplo, donde la Corte nos plantea, sobre todo desde la comunicación indígena, es la sentencia SU 123 del año 2018, donde reconoce el derecho a consulta previa, pues es un derecho que ya está reconocido previamente por la Constitución y ha tenido todo un desarrollo jurisprudencial, pero esta sentencia en específico nos trae un punto trascendental y es porque analiza la compatibilidad entre el desarrollo o entre la ejecución de proyectos de desarrollo versus el derecho a consulta previa. Entonces, en esta sentencia, en la SU del año 2018, la sentencia, la Corte unifica su jurisprudencia y entonces nos plantea, y aquí es donde viene otro punto central, y es el derecho de la comunidad indígena es a ser consultado y la consulta debe venir de un proceso de participación. Y es allí donde se tienen, por ejemplo, derecho a que sea informado debidamente de los alcances o no del proyecto. Pero en esta sentencia, por ejemplo, la Corte analiza que no solamente es cuando es previa al proyecto, porque curiosamente en este caso que se suscita en esa sentencia, cuando la Corte conoce, el proyecto ya se ha realizado y ya a la comunidad indígena se le habían destruido sus espacios ancestrales. Entonces, en ese punto, ¿qué sucede? La Corte entonces nos plantea, claro, el derecho a la consulta previa está reconocido previamente, pero también nos plantea que incluso las decisiones posteriores, es decir, un escenario de posconsulta, no son una mera formalidad, es decir, que no se trata simplemente que el Estado, cuando quiera adelantar este tipo de proyectos, acuda a la comunidad y le pregunte si estaría de acuerdo o no, y si no, pues no pasa nada, no. Es que se llegue realmente a una participación de la comunidad. Y es por eso que quienes seguramente habrán hecho procesos de participación, uno cuando están en esos procesos, normalmente digamos que plantea cuál va a ser la ruta de diálogo y cuál va a ser la metodología de diálogo para que se tenga en cuenta y se llegue realmente a una verdadera consulta que garantice los derechos de la comunidad. Entonces, esta sentencia me parece una sentencia muy valiosa porque nos lleva, nos cambia la lógica en que, ¿y qué pasa si se llega a una afectación pero ya está el desarrollo o ya está ese proyecto desarrollado? ¿Qué sucede? Pues entonces es importante digamos que la reflexión en que no solo ahí ya sucedería lo que nosotros llamamos un hecho consumado. ¿Por qué? Porque pues ya la comunidad indígena no se le consultó y ya se hizo el proyecto. Entonces, pues ya es un hecho consumado, ya el derecho a la participación pues se anuló. Acá la Corte fue más allá. Dijo, sí, está bien, usted se lo anuló y pues digamos que no se pueden devolver las cosas en el tiempo, ¿cierto? Pero también es cierto que usted se afectó a la comunidad indígena, le afectó su espacio ancestral y el proyecto sigue allí.
Es decir, el proyecto sigue ocasionando daños y sigue generando ciertas tensiones en el derecho de participación. Entonces, frente a eso, es que se debe adelantar el proceso de postconsulta y entonces automáticamente genera una participación o un embrollo mucho más grande relacionado con con el punto de partida de que nosotros podamos hablar de ese derecho humano de participación y que en efecto la consulta previa es un punto necesario para reivindicar estos derechos. Entonces, acá están formulando una pregunta, es, ¿los indígenas están capacitados para una consulta previa? ¿Están previamente identificados? ¿Tienen cédula para participar? Mm, bueno, es importante, digamos, como reconocer varias cosas en eso. Cuando nosotros hablamos del derecho de participación indígena, de hecho, en esta sentencia se analizó muy bien el tema del espacio ancestral, porque se estaba revisando el tema de un resguardo indígena. Entonces, frente a este punto, la comunidad indígena, digamos que había llegado a ese asentamiento, que primero era un asentamiento, todavía no estaba constituido como resguardo, producto de un proceso de desplazamiento. Entonces, la comunidad indígena tenía realmente su resguardo como ese espacio territorial donde se ejerce, digamos que toda la jurisdicción indígena, donde existe incluso gobernador y demás, pero gracias al conflicto armado tuvieron que desplazarse. Entonces, cuando se desplaza la comunidad indígena, eso conlleva a que, digamos, haya un nuevo relacionamiento de un nuevo espacio ancestral donde realizar sus prácticas ancestrales. Esta comunidad ya había llegado a ese territorio y había, producto de su misma cosmovisión, había generado ciertas vinculaciones con nuevos espacios ancestrales. Entonces, a partir de allí, el derecho, digamos, de la comunidad indígena es el derecho a ser consultado y a participar. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos, el Ministerio del Interior ha hecho un trabajo bastante arduo, interesante en lograr mapear las comunidades indígenas, la presencia de comunidades indígenas. Tenemos un alto número de resguardos indígenas. Entonces, acá, digamos que el derecho de ser consultado viene o tiene como dos puntos, por decirlo de esta manera. Un punto clave que va a ser el derecho de participación en general, sí, que tenemos todos, por ejemplo, el derecho de ir a votar es un derecho de participación, sí, un derecho de participación política. Allí estamos participando en las decisiones del Estado. Dos, tenemos la comunidad indígena que también tiene el derecho a participar, que se ve ya, digamos, aquí con un enfoque diferencial, que esto seguramente en el módulo 4 también, ahí yo les voy a estar acompañando y ahí vamos a ver enfoques bien interesantes. Entonces, en ese enfoque diferencial, vamos a ver ya no solamente la participación como un derecho general, sino además vamos a encontrar la participación el reconocimiento de la comunidad indígena como un sujeto especial, de especial protección y que tiene una cosmovisión que debe ser respetada, dada por la misma Constitución, ¿no? Entonces, el derecho de participación indígena no solamente está dado como la participación en general, sino además está dado para respetar, como aquí lo denominan, respetar esa identidad ancestral, esas costumbres ancestrales y esa cosmovisión indígena. Veo que acá digamos como que en la participación que están dando, en efecto, digamos que el derecho de la consulta pues no está asociado a como al requisito de la identificación, si lo quisiera ver como de la cédula de ciudadanía o algo parecido, o digamos a estar capacitado en algo en específico, sino es un derecho que es inherente al ser humano y pues que a la comunidad indígena le ha sido reconocido. Entonces, en efecto, así como lo plantean acá muchos de ustedes, se trata de una consulta que debe ser informada y de buena fe y con ello se genera la participación.
Entonces, nosotros ya dijimos, recordemos nuestro caso, dijimos tenemos un juicio intuitivo y tenemos un razonamiento jurídico. Entonces, ¿qué dijimos? ¿El hecho cuál es? Se restringe el acceso al río y hay desplazamiento, ¿cierto? Hay un derecho comprometido, agua, vivienda, participación, dignidad. Hay una autoridad responsable, que es el Estado, que en este caso las entidades que la autorizan, pero aquí viene el deber estatal, que es cuál: prevenir, consultar, proteger y no retroceder injustificadamente, es decir, no afectar desproporcionadamente los derechos de las comunidades. En ese orden de ideas, cuando nosotros estamos hablando de el caso que les acabo de plantear, ¿qué debemos ver? Que la puja o la tensión entre estos derechos se puede resolver con, si no se quisiera, incluso con las normas jurídicas propiamente, se puede resolver con los principios generales de los derechos humanos, del cual el primero que les hablé, la dignidad. Ahora, en los derechos humanos nosotros vamos a encontrar que no solamente existen controles o formas en cómo yo pueda acudir a declarar que se me protejan mis derechos a nivel interno, sino que también existen como una especie de control internacional. Digo una especie de control porque no es en sí mismo, digamos que o se ejerza un control sobre el Estado, sino que se tiene la potestad de generar responsabilidad internacional. Entonces, eso nos lleva a varias o a tres puntos que, insisto, pues son, digamos, bastante básicos seguramente para muchos de ustedes, pero que teniendo en cuenta la heterogeneidad del público que nos acompaña en este diplomado, que yo quisiese que nosotros lo planteáramos así. Es que el Estado no es el juez final de su comportamiento o de su propio comportamiento, porque existen otros tribunales, como sería el tribunal, el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la potestad de declarar internacionalmente responsable el Estado. Entonces, si bien es cierto, hay una regla propia, es que yo debo agotar primero todos los recursos internos y luego acudo al sistema. El sistema está allí para que a mí me pueda proteger de ese Estado. Pero, ¿y por qué está el sistema allí? Porque el sistema es un sistema regional de protección de derechos humanos, que es la Corte Interamericana, del cual Colombia hace parte. Con esto, entonces, cuando ustedes se ubican en el contenido temático de nuestro módulo, van a encontrar relacionado con el derecho internacional de los derechos humanos. Concepto y naturaleza de los derechos humanos. Allí ustedes van a ver que los derechos humanos tienen cierta característica y cierta naturaleza que se relaciona íntimamente con esa evolución histórica y esa dignidad humana. Luego tenemos unas características como por ejemplo la progresividad. Los derechos humanos son progresivos y una clasificación de derechos humanos. Y les menciono acá yo estoy yendo, digamos, como haciendo una breve descripción de lo que ustedes van a encontrar, porque el desarrollo ya temático de esto, ustedes lo encuentran en la plataforma, ahí van a encontrar videos, van a encontrar, digamos que, unas diapositivas interactivas, unas presentaciones interactivas, van a encontrar unos juegos, ¿sí? Entonces, allí ustedes van a ver lo grueso. Como acá yo solamente tengo el espacio sincrónico, es para que nosotros nos ubiquemos en lo que ustedes van a ver. Por eso es que les quise traer ese caso y les estoy planteando ahora lo que ustedes encuentran o van a encontrar. En la clasificación de los derechos humanos, entonces como ya algunos de ustedes lo mencionaron también, los derechos humanos se ha venido, digamos, reconociendo distintos derechos, se han llamado derechos de primera, segunda y tercera generación. La verdad de las cosas no es que sea una jerarquización, y con esta idea quiero que se vayan, no es que sea una jerarquización de los derechos. O sea, no es que los derechos de primera generación son, porque son de primera, son más importantes que los de la tercera, no. No, eso porque se ha llamado así, porque es la forma en cómo han sido, es como se han venido reconociendo, históricamente hablando. Entonces, los primeros que fueron reconocidos en la historia fueron los de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, por ejemplo, derecho a la vida,
¿sí? Ese es un derecho político, derecho a participar en las decisiones públicas, por ejemplo, el derecho a votar. Entonces, ese primero que se reconoció fueron los derechos civiles y políticos. Insisto, ustedes en la plataforma van a encontrar todo el desarrollo del módulo. Luego encontramos uno de segunda generación, los famosos DECs, derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, por ejemplo, el derecho a recibir educación, ¿cierto? Entonces, esos derechos son derechos de segunda generación, no porque sean menos importantes que los primeros, que los de la primera generación, sino porque fueron los segundos en ser reconocidos. Los terceros, los derechos colectivos o los derechos de la naturaleza, como muchos lo llaman. Entonces, lo mismo, ya hoy por hoy nosotros debemos entender que esa tercera generación de derechos no es porque sea menos importantes que las demás, sino que es la última que ha venido reconociendo la humanidad y los sistemas en sí mismos. E incluso, como lo podrán ver allí en la plataforma, parece, o muchos hablan de derechos emergentes como es aquellos derechos relacionados con la tecnología. Entonces, verbigracia, por ejemplo, el derecho a el olvido en ambientes digitales. Entonces, me explico. En el Facebook alguien hace una publicación denigrando de alguien, afectando su derecho a la intimidad, de todo y demás, y yo tengo derecho a que esa persona se retracte y elimine todo eso. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el derecho al olvido, pero que en redes sociales, por ejemplo, se prolifera, ¿cierto? Es mucho más denso, tiene más alcance, genera incluso lo que la Corte ha llamado un derecho, un estado de indefensión. Entonces, allí esos son esos nuevos derechos. O, por ejemplo, lo que se han denominado ahorita los neuroderechos, y es el reconocimiento a que ciertos aparatos pueden invadir, que van a ver, digamos, el movimiento cerebral y demás, y pueden incluso invadir nuestra integridad y nuestra intimidad, como un caso que sucedió, por ejemplo, en Chile. Hay un artefacto, y lo cuento aquí como paréntesis de nuestra clase. Una persona, había un dispositivo que era no invasivo, pero que lograba hacer lecturas y recolección de datos mentales. Entonces, esa persona compra el dispositivo y todos los datos iban a la nube. Entonces, cuando iban a la nube, sí, había, digamos, como el beta y el pro. El pro era de pago y el beta era el básico. Entonces, la persona no pagó el pro, sino que se quedó con el beta y le pide a la empresa que le entregue sus datos mentales porque él quiere conocerlos. La empresa le dice que no porque tiene que pagar para poder acceder a sus datos mentales. Esa ha sido una de las primeras sentencias que ha reconocido el derecho a el dato mental y a la intimidad mental. Entonces ahí, por ejemplo, el tribunal chileno le ordenó a que debía entregarle los datos mentales porque son del individuo, porque hacen parte, son datos sensibles que hacen parte de su identidad, ¿sí? Entonces, em, esta nueva generación de derechos y esta nueva forma de ver los derechos humanos, pues son derechos emergentes que estamos atravesando hoy a la tecnología y que ha generado muchas discusiones de cara con si se deben crear nuevos derechos o si más bien se trata de una reinterpretación de los derechos ya existentes. Ahí, insisto, y creo que lo he pronunciado muchísimas veces, pero es para, como sé que muchos vuelven, van y demás, ya todo el contenido de fondo, grueso, lo van a encontrar allá en la plataforma. Sí. Luego van a tener unas fuentes del derecho internacional y los diferentes sistemas, como por ejemplo existe el derecho, el sistema universal, que es el de las Naciones Unidas. Luego tenemos unos sistemas regionales, como es el europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el americano, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el sistema africano, que es el de la Corte Africana de Protección de Derechos Humanos. Entonces, en el mundo existen hoy por hoy 3 sistemas regionales de protección de derechos humanos. Entonces, hay un todo, que es el sistema universal, que es el de Naciones Unidas, y hay un regional europeo, un regional americano y un regional africano. Entonces, eso ustedes lo van a encontrar. Y
van a encontrar también que, por ejemplo, en Colombia nosotros incorporamos los tratados internacionales vía algo que se llama el bloque de constitucionalidad. Entonces ahí ustedes van a poder apreciar un videíto que se hizo como un recurso educativo para poder explicar el bloque de constitucionalidad y que nosotros podamos hablar de lo que se denomina el control de convencionalidad. Entonces, ese control de convencionalidad, por ejemplo, es cuando se le ha obligado al Estado a adecuar su ordenamiento jurídico interno porque ha sido declarado internacionalmente responsable por la Corte Interamericana. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso, bueno, han existido muchos casos, Colombia ha sido declarado responsable internacionalmente por varios casos, por ejemplo, el de la Unión Patriótica, que fue un caso de protección de derechos humanos importantísimo, el de los 19 comerciantes, el de Santo Domingo, el caso Gustavo Petro versus Colombia, que es uno de los casos más representativos a estudio del control de convencionalidad. Entonces, esos puntos ahí son centrales para que nosotros podamos entender todo el desarrollo internacional de los derechos humanos. Luego, como un segundo punto de nuestro módulo, entonces aquí ya les planteo otra lógica y es el derecho internacional humanitario. Entonces, el derecho internacional humanitario, ustedes van a también encontrar ese contenido y acá para que nos vayamos también con algunas ideas claras. Entonces, a mí esta frase me parece que lo resume todo y es que el derecho también responde cuando la humanidad enfrenta el peor escenario, que es la guerra. Entonces, cuando la humanidad presenta ese peor escenario, que es la guerra, nace o se da más bien el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es el derecho presente puramente en las guerras y es lo que se ha generado, digamos, por el ser humano, reconociendo esa crueldad de los seres humanos en tener que estar en guerra y el mismo ser humano entonces ha creado el derecho internacional humanitario para decirle, en este peor escenario en que nos encontramos, de grave afectación de derechos, usted va a tener unos límites y es esos límites del derecho internacional humanitario. Y entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo aplica el derecho internacional humanitario y cuándo aplica el derecho de los derechos humanos? Los derechos humanos aplican siempre, incluso en la guerra, esto quiero que quede claro, pero el derecho internacional humanitario aplica en conflicto armado. Es decir, si yo no estoy en conflicto, no hablo de derecho internacional humanitario, pero si yo estoy en conflicto, hablo de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. ¿Por qué? La misma idea principal previamente establecida y es que protegen la dignidad humana. ¿Y qué es el derecho internacional humanitario? Es el conjunto de normas que regulan los conflictos y tiene, digamos, como unos puntos claves. Protege a quienes no participan en la guerra y limita la forma en cómo se participa o se da el combate. Importante, no elimina la guerra. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario lo que busca es regular, es digamos, proteger a quienes no participan en la guerra y limitar en la forma en cómo se da la guerra. Y por eso es que establece esos límites. Entonces, esos límites, ¿dónde siempre va a caer? En la dignidad humana. Porque incluso en esos contextos más extremos de guerra, se debe propender por la dignidad humana. Entonces, el derecho internacional humanitario nos lleva a que nosotros encontremos ese contenido temático. Acá ustedes van a encontrar el concepto, la finalidad y la evolución del derecho internacional humanitario, las diferencias y cómo se complementa con el derecho de los derechos humanos, siempre partiendo de la lógica. Derechos humanos, siempre. Derecho internacional humanitario, en conflicto. Cuando digo siempre es sin conflicto y en conflicto. El derecho internacional humanitario, en conflicto. Van a encontrar los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, la normatividad, que aquí van a encontrar, por ejemplo, los convenios de Ginebra, que establecen cómo se da el combate, entonces la protección, por ejemplo, de los heridos y demás, la relación del DIH, del derecho internacional humanitario, con el derecho penal internacional, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y
van a encontrar allá seguramente un audio de despedida del módulo donde yo les pregunto, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando un Estado decide transitar hacia la paz? ¿No? Y por eso es que ya en ese segundo módulo ustedes van a encontrar el análisis del acuerdo de paz y esa transición de la guerra a el proceso de paz en Colombia. Entonces, con esto, este es el contenido temático del módulo y esos pilares fundamentales eran los que yo quisiera que ustedes, cuando estén desarrollando cada una de las actividades que encuentran allí y demás, pudiesen tener presente. Los derechos humanos está como punto de partida la dignidad, uno, dos, los derechos humanos limitan los poderes del Estado. Tres, el Estado también puede ser responsable por un sistema que se llama el sistema interamericano. De cara con el derecho internacional humanitario, es que regula básicamente la conducta del ser humano en el peor escenario que es la guerra, protege a quienes no participan y limita la forma en cómo se da la guerra. Entonces, con esos puntos, ustedes, yo sé que con toda seguridad van a lograr llevar a cabo el módulo. E igual ahí yo voy a estar 100% atenta a el foro. En el foro es de cuestionarios y preguntas. De pronto, ustedes cuando estén desarrollando un módulo, uno de los puntos que se estaban explicando allí no queda muy claro. Ustedes pueden escribir en el foro y a través de esa herramienta, entonces yo les voy contestando, les voy entonces estableciendo también una retroalimentación. Entonces van a encontrar una actividad que va a ser una actividad donde también se pone un caso, se hacen unas preguntas y ustedes ahí pueden contestar. Ustedes les pido que contesten desde lo que creen y demás, y yo luego, digamos que me sentaré a hacer una retroalimentación segmentada, pues por el número de participantes de eso. Y pues evidentemente solucionar las preguntas. Yo quisiera saber si de pronto tuviesen alguna pregunta de esta parte de lo que vimos hoy. Yo sé que es una antesala y demás, pero pues la idea es precisamente que ustedes ya mañana, a partir de las 6 de la mañana, puedan entrar a la plataforma y empezar a navegar en ella y a resolver y a apropiarse pues de todos los conocimientos. Juliana, porfa, te invito si podemos hacer las preguntas a través de la sala del chat para de pronto no evitar, no saturar la, la palabra. Sí, la plataforma a las 6 de la mañana ya va a estar aperturada y de allí ustedes pueden navegar en cualquier momento y a cualquier hora. Si lo quieren hacer el domingo a la 1 de la mañana, lo pueden hacer, ¿sí? Ahí va a estar aperturada en cualquier hora. Incluso si ustedes, por ejemplo, ya mañana como va a estar el módulo completo, ustedes pueden navegar toda y hacer su cuestionario si ya bien, ya digamos se sienten que adquirieron los conocimientos suficientes, mañana mismo, si quisieran, ¿sí? Ya la siguiente clase del siguiente módulo, pues ahí ustedes encuentran en el cronograma, encuentran el módulo 2 que es el segundo módulo que es relacionado con la paz. Entonces allí también ustedes van a encontrar a la profesora que va a orientarles ese módulo y van a encontrarla también en esa sesión sincrónica, segura más o menos con esta misma dinámica, y pues evidentemente menos informativa en algunas cosas, ¿no? Pero pues con el contenido temático claro. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta que la podamos hacer por acá. Mm, bueno, aquí el ingeniero Daniel nos está indicando, porfa, si podemos ir haciendo la asistencia. Ojo, la asistencia no es obligatoria, es solamente para llevar, digamos, como la trazabilidad y los indicadores, ¿sí? Para nosotros eso es importante porque nuestra idea no es hacer una primera versión de este diplomado, una última versión, sino esta es la primera de muchas. Entonces, eso es como la forma en que nosotros podemos realmente pues ver que se está llevando a cabo y con éxito. Entonces recuerden, a partir de mañana naveguen por la plataforma y ahí ya llegan hasta su cuestionario y
al final estén pendientes en el cronograma, ahí está el segundo encuentro sincrónico, ¿ok? Entonces, buenas noches para todos y todas, muchas gracias y espero que se encuentren muy, muy, muy bien. La siguiente clase, ustedes ahí en la plataforma encuentran el cronograma, entonces, por favor, les pido que acudan a él. En este momento no les podría decir la fecha concreta, entonces para evitar errores, les pido por favor vayan al cronograma e igual en el correo también se les envió y les vamos a estar enviando recorderis. Entonces, feliz noche para todos, que se encuentren muy bien.